El agua cambia de color conforme desciende por la montaña. Azul turquesa, verde esmeralda, ámbar dorado. Esto es Xiuzhaigou, un valle enclavado en la provincia de Sichuan, China, donde la naturaleza parece haber desatado su máxima capacidad artística. Con casi 9.000 metros cuadrados de belleza concentrada, este lugar respira como un organismo vivo, transformando los lagos, cascadas y bosques en un lienzo que desafía la realidad. Desde aquí se entiende por qué los exploradores del siglo pasado creían estar mirando otro planeta, otro mundo, otro universo completamente diferente al que habitaban. Los lagos de Xiuzhaigou tienen una profundidad que alcanza casi 100 metros en algunos puntos, y sus aguas limpias reflejan cada detalle del cielo. Lo extraordinario no es solo la profundidad, sino el fenómeno que ocurre en cada nivel del agua. Los sedimentos minerales disueltos crean capas de color que nunca se mezclan entre sí. Desde los drones, el valle parece dibujado por artista que dominó perfectamente la paleta de azules, verdes y grises. Los travertinos, esos depósitos de carbonato de calcio, crean terrazas que parecen escaleras construidas por gigantes, cada una alimentada por aguas de manantial que surgen desde las profundidades de la montaña. Las paredes de piedra alrededor de estos lagos brillan bajo la luz del día, refractando cada rayo solar en 1000 direcciones distintas. La vegetación crece en los intersticios, pinos centenarios que han aprendido a convivir con este entorno mineral, sus ramas rozando el agua sin disturbarla. Los investigadores descubrieron que los cambios estacionales transforman completamente el valle. En invierno los lagos se congelan parcialmente, creando cristales que capturan la luz. En primavera, las cascadas se multiplican cuando el hielo se derrite desde las alturas. Los travertinos continúan depositándose lentamente, micrón a micrón, siglo tras siglo. Construcción geológica que avanza a ritmo de paciencia infinita. En los lagos menos profundos, el agua es tan cristalina que desaparece la frontera entre lo sólido y lo líquido, entre el fondo y la superficie. Lo más sorprendente sucede al atardecer, cuando la luz rasante incide sobre los travertinos y toda la estructura geológica del valle comienza a resplandecer. Cada terracota, cada acantilado, cada gota de agua refleja tonos de naranja y oro que se propagan como un incendio silencioso. Quien observa desde el mirador más alto, 1200 metros sobre el valle, ve un mosaico tridimensional que respira, que cambia, que nunca permanece igual. Este lugar no solo despierta asombro, despierta la certeza de que la Tierra aún guarda misterios geológicos que humanizan nuestra comprensión de lo posible. El azul cambia de repente cuando se ve desde las alturas, como si alguien hubiera cortado un círculo perfecto en el océano con una tijera colosal. Así es la gran agujero azul desde el aire, un hoyo oscuro, casi púrpura, rodeado por un anillo turquesa brillante que contrasta con el agua clara más allá. Este sumidero submarino descansa a 300 metros de la isla Lighthouse Reef en Belize, a 135 metros de profundidad, una cicatriz geológica que cuenta la historia de transformaciones planetarias más antiguas que cualquier civilización humana. Hace más de 100.000 años, cuando los océanos eran metros más bajos que hoy, esto era una cueva de piedra caliza donde el agua goteaba del techo. Luego, el derrumbe de esa caverna masiva abrió una herida en la plataforma submarina, y cuando los hielos glaciares se derritieron,
El agua subió nuevamente y selló el agujero bajo el mar. Descender en el agujero es como entrar en otro mundo. Las paredes rocosas desaparecen en la oscuridad por debajo, cubiertas de cristales de yeso y estalagmitas petrificadas que brillan bajo la luz de las linternas. El contraste es brutal. La plataforma de coral alrededor es un jardín submarino explosivo de vida y color, lleno de peces de escamas brillantes y corales ramificados. Pero dentro del hoyo, el fondo marino está casi vacío, desnudo, como si la vida hubiera decidido no entrar allí. La profundidad afecta la presión del agua, y los buceadores que descienden hacia el interior reportan una sensación de vértigo, de gravedad aumentando con cada metro, de estar suspendidos sobre un abismo que no termina. Es uno de los lugares más solicitados del mundo para el buceo técnico, aquel que requiere años de entrenamiento y equipos especializados. La formación del agujero es un relato de cambios radicales que apenas comprendemos. Cuando las aguas glaciares bajaban hace milenios, las cuevas de piedra caliza se formaban lentamente en el lecho marino a medida que el agua subterránea las disolvía. Con la subida posterior de los océanos, esas cuevas colapsaron y lo que quedó fue este monumento circular a la inestabilidad del planeta. Los habitantes mayas que navegaban estas aguas probablemente conocían de su existencia, pero para la ciencia occidental fue una revelación reciente, un descubrimiento que cambió cómo entendemos los paisajes submarinos del Caribe. Hoy, mientras el cambio climático amenaza los arrecifes de coral del mundo, este hoyo azul permanece sin cambios, un testigo silencioso de que nuestro planeta ha experimentado transformaciones geológicas tan radicales que rediseñaron la geografía entera y que seguirá haciéndolo mientras nosotros apenas comenzamos a entender. La luz desciende desde lo alto como un rayo dorado sobre la inmensidad de la caverna. Las cuevas de Batu, ubicadas a las afueras de Kuala Lumpur en Malasia, forman un complejo subterráneo de templos y santuarios dedicados al dios hindú Murugan. La caverna principal, la cueva templo, es una bóveda natural de piedra caliza que se abre ante los visitantes con un techo que desaparece en la penumbra a más de 100 metros de altura. Las paredes de roca calcárea, esculpidas por millones de años de filtración de agua, se alzan como columnas naturales que harían pequeña cualquier estructura humana. En el corazón de este espacio descomunal se yergue la estatua dorada de Murugan, una figura de 43 metros que, a pesar de su colosalidad, parece un mero detalle cuando la observas desde el piso de la caverna. Para alcanzar este santuario, los peregrinos deben escalar 272 escalones tallados en la roca viva y con cada peldaño sube la sensación de estar ingresando a un mundo subterráneo que desafía toda comprensión del espacio. A medida que asciendes, la perspectiva se transforma continuamente. Las paredes de piedra parecen respirar. La luz natural que filtra desde las aberturas del techo crea un juego de sombras que dibuja el relieve de la roca como un lienzo vivo. Los estratos geológicos de la piedra muestran capas de color crema, gris oscuro y marrón que cuentan historias de millones de años de transformación planetaria. El agua que gotea constantemente desde lo alto ha creado formaciones de estalactitas que cuelgan como lanzas de piedra, cada una de ellas una obra maestra de paciencia geológica. La humedad es tangible, el aire diferente, más denso, más antiguo
que en cualquier lugar de la superficie. Durante las horas del mediodía, cuando el sol alcanza el ángulo correcto, sus rayos penetran verticalmente a través del orificio principal del techo e iluminan el suelo de la caverna con una intensidad que parece casi celestial, transformando el espacio en un santuario de luz y sombra. Una población importante de murciélagos habita en las grietas más profundas de la caverna y emerge al atardecer en nubes oscuras, cuyo zumbido resuena en todo el espacio subterráneo. Lo que distingue a Batuu de cualquier otra formación cavernosa en el mundo es la manera en que combina la brutalidad geológica pura con la sacralidad humana, la escala colosal de la naturaleza con la devoción de aquellos que eligen este lugar para sus plegarias. En cada grieta de la piedra, en cada gota de agua que cae, en cada rayo de luz que penetra desde arriba, existe la evidencia de fuerzas que trabajaron durante millones de años para crear esta catedral subterránea. Batuu no es solo un accidente geológico, sino un recordatorio viviente de la potencia y el misterio infinito que se oculta bajo nuestros pies. La superficie se extiende blanca e infinita bajo tus pies, tan plana que parece que el horizonte desaparece en algún punto donde el cielo toca el suelo. El salar de Uyuni, el mayor depósito de sal del mundo, es un lugar donde la geografía parece haberse vuelto imposible. Una extensión de casi 10.000 kilómetros cuadrados congelada a 3.700 metros de altura en el corazón de Bolivia. Durante la época seca, la corteza se divide en un patrón geométrico perfecto de hexágonos y polígonos, como si alguien hubiera dividido el paisaje con una regla de precisión casi extraterrestre. En la estación húmeda, todo cambia. El salar se cubre con una fina capa de agua que actúa como espejo, borrando la línea entre cielo y tierra, creando la ilusión de estar caminando sobre las nubes, de flotar sobre nada. Los minerales disueltos en esa agua dan lugar a lagos de colores imposibles: verde, rojo, blanco, tonos que parecen sacados de otro planeta. La salinidad es tan extrema que la vida aquí es casi inexistente. Solo algunos flamencos rosados visitan estos lagos ocasionalmente, buscando algas que solo pueden sobrevivir en este ambiente hostil. A lo lejos, volcanes nevados perfilan sus siluetas contra un cielo tan claro que duele mirarlo, tan puro que parece que toda la atmósfera ha sido filtrada. Este lugar está tan aislado, tan lejos de cualquier signo de civilización, que incluso los pueblos más cercanos parecen ser leyendas. Durante el día, el blanco deslumbrante de la sal te refleja la luz de una manera que deja ciego, pero al atardecer, cuando el sol toca el horizonte, la sal empieza a brillar con tonos rosados y naranjas, transformando el lugar en algo que desafía cualquier explicación lógica. Los primeros exploradores que llegaron aquí se vieron obligados a preguntarse si realmente existía este lugar o si era solo un espejismo del desierto. El sonido de las olas retumba profundamente dentro de la caverna, mientras la luz azul tiembla y danza en las paredes de piedra, creando patrones que nunca se repiten. La cueva de Fingal es un lugar que desafía toda explicación racional. Sus muros no están formados por rocas irregulares como cabría esperar, sino por columnas de basalto tan perfectamente geométricas que parecen ser la obra de arquitectos titánicos, hexágonos de roca oscura
que se elevan desde las aguas profundas hacia la bóveda cavernosa, cada uno tan preciso en sus ángulos que casi duele mirarlos tanto tiempo. Este santuario primitivo de piedra y mar se encuentra en la isla escocesa de Staffa, en el archipiélago de las Hébridas interiores, un territorio remoto donde el Atlántico ha estado golpeando la costa durante millones de años, esculpiendo lentamente esta catedral natural. Cuando entras en ella, comprendes de inmediato que estás en presencia de algo que trasciende lo ordinario, algo que la naturaleza creó con una precisión casi imposible de creer. La experiencia de navegar hacia la cueva de Fingal es prácticamente mística desde el primer momento. Cuando el bote se aproxima a la entrada, las olas comienzan a generar un sonido grave y resonante que parece emanar del corazón de la tierra, un rugido oceánico que amplifica la caverna y lo convierte en música, en un himno primitivo de agua y piedra que ha estado repitiéndose sin cambios durante eones. Dentro de la cueva, el agua es de un azul que raya en lo imposible, un turquesa iridiscente que refleja la luz débil que filtra desde la entrada, creando un efecto visual casi sobrenatural. Las columnas hexagonales proyectan sombras agudas sobre la superficie del agua, y el contraste entre la piedra negra y el agua brillante crea profundidad, una sensación de que las paredes se extienden infinitamente hacia abajo, hacia cavernas aún más profundas que nadie ha explorado. El aire dentro es frío y salado. Cada respiración parece llevarte miles de años hacia atrás, a cuando el planeta era aún más joven y más salvaje. La geometría perfecta de estas columnas de basalto es lo que hace que la cueva de Fingal sea verdaderamente extraordinaria en toda la historia natural. Millones de años atrás, cuando la lava se enfrió de manera extraordinariamente lenta y uniforme, se formaron estos tubos hexagonales de forma natural en un proceso que los geólogos aún estudian con fascinación. Los antiguos pueblos gaélicos que vivían en estas islas creían que el lugar era sagrado, que había sido tallado por seres mágicos del mar, y aunque ahora comprendemos la ciencia detrás de su creación, la sensación de magia nunca desaparece cuando estás dentro. El compositor romántico Felix Mendelssohn visitó la cueva en 1832 en una pequeña barca, rodeado de esas columnas extraordinarias, y la experiencia fue tan profunda que compuso la famosa Obertura de las Hébridas, una pieza musical que intenta capturar la grandeza salvaje y el dramatismo del lugar, la sensación de inmensidad que te invade cuando el mar habla a través de la piedra. Acceder a la cueva de Fingal es un acto de audacia que requiere valentía y determinación. No hay caminos por tierra, no hay escaleras de piedra talladas por manos humanas, no hay senderos que te lleven gradualmente hacia ella. Solo existe a través del océano, en las aguas turbulentas del Atlántico Norte, donde los botes deben navegar con cuidado entre corrientes impredecibles y olas que pueden cambiar de tamaño en cuestión de minutos. Cuando finalmente cruzas el umbral de la cueva y el mundo exterior desaparece detrás de ti, quedas sumergido en un mundo de roca negra y agua azul luminosa, rodeado por estructuras geológicas que parecen diseñadas por alguien consciente, y en ese momento comprendes profundamente que el planeta aún guarda secretos que ningún mapa puede explicar. El primer destello de la fachada surge entre las rocas areniscas cuando apenas llevas unos pasos por el desfiladero, y lo que ves no parece real. La piedra aquí tiene un color único, un rosado que cambia con la luz del día.
y en el atardecer se vuelve casi púrpura. Al-Kazne, o el tesoro, como lo llaman, es una tumba monumental tallada directamente en la montaña hace más de 2000 años por los nabateos, cuando controlaban las rutas comerciales del Medio Oriente. La fachada mide 40 metros de altura y la proporción es tan perfecta que desde la distancia se confunde con el relieve natural de la roca. Los detalles arquitectónicos, las columnas ornamentadas, las esculturas que coronan la estructura, todo está grabado en la piedra como si la montaña misma hubiera sido esculpida por gigantes. Conforme te acercas caminando por el cañón del Siq, la sensación de escala se vuelve abrumadora. Estás rodeado de paredes rojas que se elevan 100 metros hacia ambos lados y el tesoro aparece cada vez más monumental, imposible de captar completamente con la vista. La luz entra sesgada en el cañón, creando sombras que realzan cada grieta y cada curva de la piedra. Lo asombroso es que esta estructura nunca fue un simple mausoleo. Probablemente albergaba un santuario, quizás un templo dedicado a la divinidad de los nabateos. Durante siglos desapareció del conocimiento del mundo occidental, sepultada bajo arena y olvido, hasta que en 1832 un explorador suizo redescubrió esta maravilla. La fachada está ahora un poco deteriorada por el tiempo y el saqueo, pero su majestuosidad persiste. De noche, si tienes la oportunidad de visitarla iluminada por velas, la piedra brilla con un resplandor fantasmal y el efecto es aún más hipnotizante que bajo la luz del día. Las columnas de piedra arenisca brotan de entre las nubes como si fueran lanzadas hacia el cielo. En el Parque Forestal Nacional de Zhangjiajie, en la provincia de Hunan, China, más de 3.000 pilares de roca se elevan verticalmente hasta 1.500 metros de altura, creando un paisaje que parece sacado de otro mundo. Aquí, donde los árboles crecen en las grietas del acantilado y el musgo tiñe la roca de verde oscuro, la naturaleza ha esculpido durante millones de años una catedral de piedra que desafía toda lógica. El proceso erosivo comenzó hace 300 millones de años, cuando esta región entera estaba cubierta por un mar antiguo de aguas profundas. Con el tiempo, el agua disolvió la caliza subyacente como si fuera mantequilla, dejando expuestas estas columnas de arenisca más resistente que se alzaban en el fondo marino. Los vientos constantes pulieron sus superficies durante épocas geológicas. La lluvia profundizó sus grietas y recovecos, y cada estación rediseñó ligeramente estas torres que parecen sostenidas por un hilo invisible. En los días nublados, cuando las nubes descienden hasta medio camino de sus alturas, las cimas desaparecen en la neblina densa y los pilares se convierten en fantasmas de piedra. En los días despejados, después de una tormenta, el contraste entre el verde intenso de la vegetación mojada y el gris azulado de la roca crea una composición visual que hipnotiza a quien la contempla. Los habitantes locales tienen una leyenda antigua sobre estos picos. Dicen que son los dedos petrificados de un gigante que intentó escalar el cielo en una noche de furia. La verdad geológica es igual de fascinante e inquietante. Cada columna es absolutamente única en su forma, con salientes agudos, cuevas misteriosas y superficies que reflejan la luz de formas inesperadas. En los acantilados más inaccesibles, donde nadie puede llegar sin peligro, los monos dorados encuentran refugio entre las rocas
saltando de pico en pico sobre el vacío como equilibristas primordiales. Millones de años de lluvia continua y viento incesante siguen esculpiendo estas montañas en silencio, grano a grano, mientras las rocas se desmoronan lentamente y nuevas formas emergen cada siglo. Algunos de estos pilares están conectados por puentes naturales de roca que parecen obra de ingenieros imposibles, formaciones que desafiaban la gravedad mucho antes de que los humanos aprendieran a construir. Cuando la bruma se levanta al amanecer, toda la formación parece despertar, cada columna brillando con la luz recién llegada, los cristales de cuarzo en la roca, reflejando cada rayo del sol sobre la vegetación verde abajo. Las paredes negras de roca se elevan 250 metros desde el borde del acantilado hasta el océano Atlántico, y el viento es tan fuerte que casi te arranca del suelo. El sonido del mar es ensordecedor, un rugido constante que es lo único que escuchas cuando estás de pie aquí. Los acantilados de Moher, en la costa occidental de Irlanda, no son solamente altos, sino que están vivos, cambian, mutantes, peligrosos. Esas capas oscuras de roca, casi negra, contrastan brutalmente con la hierba verde intenso que cubre la tierra de arriba. Desde lo alto, se ve el horizonte donde el cielo gris se confunde completamente con el océano gris, y por un momento pierdes totalmente la noción de dónde termina el cielo y dónde comienza el agua. Los acantilados se extienden por 14 kilómetros a lo largo de la costa, formando una muralla de piedra tan monumental que parece imposible que la naturaleza haya creado algo así, tan grande, tan brutal, tan indescriptible. La luz aquí es un personaje en sí mismo. Cambia constantemente porque el clima de Irlanda es impredecible y violento. En un momento hay sol que toca las rocas oscuras y crea sombras dramáticas y profundas, y al siguiente todo se vuelve gris, nublado, casi amenazante. El agua abajo no es azul como en las postales de lugares tropicales, sino oscura, gris verdosa, agitada violentamente, como si el océano mismo estuviera enojado y quisiera engullir todo lo que se atreva a acercarse. Estas rocas tienen 700 millones de años. Se formaron durante eras geológicas cuando esta región entera estaba completamente cubierta por mares antiguos, desaparecidos hace eones inmensos. Las diferentes capas de piedra que ves estratificadas en los acantilados cuentan la historia verdadera de esos océanos perdidos, de ecosistemas extintos, de criaturas marinas que no volverán nunca más. Cada estrato de roca es un capítulo de la historia de la Tierra escrito en piedra sólida e inamovible. Los geólogos leen estos acantilados como si fuera un libro antiguo, escrito en un idioma que solo ellos entienden, descubriendo secretos del planeta de hace cientos de millones de años. Pero lo que más impacta de los acantilados de Moher es el sentimiento profundo que generan en quien los visita. Algunos viajeros permanecen allí durante horas, simplemente mirando hacia el horizonte infinito. El viento fuerte, la sensación física y brutal de estar al borde del mundo, la inmensidad bruta del océano que se extiende infinitamente en todas direcciones, todo eso genera una mezcla extraña de vulnerabilidad profunda y maravilla absoluta. La erosión nunca se detiene aquí. Poco a poco, milímetro tras milímetro, año tras año, el mar sigue comiendo la roca vorazmente. Este proceso ha estado sucediendo durante milenios y continuará mucho después de que nos hayamos ido. Algunos acantilados caen al mar cada año,
Algunas piedras desaparecen para siempre. La costa retrocede lentamente pero implacablemente. Aquí, sobre estas rocas negras mojadas, con los pies en la hierba mojada y el viento azotando tu cara como si quisiera derribarte y lanzarte al vacío, entiendes finalmente por qué los antiguos marineros irlandeses creían que el mundo se terminaba en este lugar exacto, en esta pared de piedra negra que desafía eternamente al océano. Bajo el hielo transparente, miles de burbujas de metano congeladas crean un cielo estrellado invertido, como si alguien hubiera capturado el espacio exterior bajo los pies. Este es Abraham Lake, en las montañas rocosas de Alberta, Canadá, un lago que desafía la lógica visual con un espectáculo subacuático que durante el invierno deja a los visitantes sin aliento. El agua aquí permanece congelada de diciembre a marzo, y es precisamente en estos meses cuando la naturaleza revela uno de sus secretos más asombrosos. Un fenómeno lumínico que parece producto de la ciencia ficción, pero que es completamente real. La belleza de Abraham Lake es dinámica y cambia radicalmente con las estaciones. En verano, el agua adquiere un tono turquesa hipnotizante, tan intenso que casi duele mirarlo. Un azul que desafía la creencia de que tales colores puedan existir sin manipulación de imágenes. Las montañas nevadas se reflejan en la superficie espejada, creando la ilusión de dos cielos separados únicamente por agua cristalina. Las coníferas y álamos rodean el lago como guardianes silenciosos, cambiando de color con cada estación, desde el verde profundo del verano hasta el rojo y oro del otoño. De pie en la orilla, uno puede sentir la inmensidad de las montañas rocosas presionando desde todas direcciones. Un abrazo de piedra que hace que la escala humana parezca ridículamente pequeña. Pero es el invierno el que confiere a Abraham Lake su fama internacional. Cuando el agua se congela, las burbujas de metano atrapadas bajo el hielo cristalino crean patrones geométricos casi perfectos, como líneas y círculos que parecen dibujados por una mano invisible. Cuando la luz del sol incide sobre el hielo desde el ángulo correcto, cada burbuja se ilumina y la superficie entera parece tachonada de diamantes luminosos flotando en el vacío. El hielo es tan transparente que se puede ver claramente el fondo, reforzando la sensación de que estás caminando sobre el espacio mismo. La concentración de metano es tan grande que durante el invierno, los fotógrafos de todo el mundo se congregan en este lago remoto con un único propósito: capturar el momento exacto cuando la luz dorada toca las burbujas congeladas bajo el hielo. El metano que crea este espectáculo es un gas natural producido por bacterias anaeróbicas que descomponen materia orgánica en el fondo del lago, un proceso común en cuerpos de agua fríos de montaña. Sin embargo, la concentración de metano aquí y las condiciones específicas de temperatura y transparencia de hielo hacen que Abraham Lake sea prácticamente único en el mundo para este fenómeno visual. La cantidad de gas bajo el hielo es considerable, pero no representa peligro alguno para quienes caminan sobre la superficie helada durante el invierno. Muchos visitantes aventureros se atreven a pisar directamente sobre las burbujas congeladas, una experiencia que combina la adrenalina del hielo crujiente bajo los pies con la maravilla de contemplar un paisaje que desafía la realidad. Durante el verano, el lago atrae a excursionistas y acampantes que buscan la paz de las montañas rocosas
y el contacto con una naturaleza primigenia. En invierno, el lugar se vuelve aún más solitario y misterioso, un refugio para quienes buscan capturar imágenes de un fenómeno que parece extraído de otro planeta. El contraste visual entre el hielo blanco, el agua turquesa en algunos puntos, las montañas nevadas y el cielo azul puro crea una composición que incluso en fotografía parece demasiado perfecta para ser verdadera, un lugar donde la Tierra ha decidido guardar uno de sus secretos más luminosos y desconcertantes bajo una capa de hielo cristalino. Desde cualquier punto de la orilla, los estratos de roca se despliegan hacia abajo en capas de ocre, escarlata y púrpura, como si alguien hubiera pintado las entrañas de la tierra con colores cada vez más profundos. Este es el Gran Cañón de Arizona, una cicatriz magnífica en la corteza terrestre que se extiende a lo largo de 622 kilómetros. Lo que observas desde arriba es apenas el comienzo de una historia escrita en piedra que abarca miles de millones de años. El río Colorado, delgado como un hilo de plata desde las alturas, ha trabajado incansablemente durante millones de años para tallar esta grieta monumental en el corazón del desierto. Las paredes descienden casi 1.600 metros en algunos puntos, y ese abismo parece tragarse la luz del día entero. Cada capa de roca expuesta cuenta una época diferente de la historia geológica de nuestro planeta. Cuarcita rosada de 1.200 millones de años, arenisca de color vino tinto, caliza gris perlado con tonos azulados. Cuando el sol se mueve a través del cielo durante el día, la iluminación cambia constantemente y cada hora revela nuevas sombras, nuevos tonos en esas capas descubiertas por la erosión. Al atardecer, el espectáculo es incomparable. El rojo se profundiza hasta convertirse en carmesí. El oro se vuelve cobre fundido y las sombras azules inundan los huecos entre los farallones como agua invisible. Aquí en el borde llueve apenas 24 centímetros al año, pero en lo profundo del cañón existen ecosistemas completamente aislados, donde plantas y animales han evolucionado durante miles de generaciones, desarrollando adaptaciones que no existen en ningún otro lugar del planeta. Las especies endémicas del cañón, desde pequeños pájaros hasta lagartijas únicamente encontradas en estos acantilados, han prosperado en nichos ecológicos que permanecen inalcanzables para el resto del mundo. La verdadera magnitud del Gran Cañón no se comprende ni desde una fotografía profesional ni desde la comodidad del borde donde la mayoría de los visitantes permanece. Solo cuando te adentras en sus profundidades, cuando las paredes de roca se elevan 500 metros por encima de tu cabeza, cuando el cielo es apenas una franja de azul entre las crestas distantes, comprendes que estás dentro de algo que trasciende completamente la escala humana. Parado en el fondo del cañón, con el río Colorado fluyendo a unos metros, las rocas que ves bajo tus pies fueron formadas cuando los únicos seres vivos en la Tierra eran organismos microscópicos invisibles al ojo humano. Ese tiempo geológico inmensurable está grabado aquí, en cada estrato, en cada grieta, en cada sombra que proyecta la luz sobre la piedra roja y antigua. La Tierra brilla aquí en tonos que no existen en otros rincones del planeta. Amarillo brillante, naranja incandescente,
verde ácido que brota de pozos que hierven bajo tierra, bandas de rojo oxidado que se despliegan como heridas sobre la arena. La depresión de Danakil es la cicatriz más profunda de África, un abismo abierto donde la corteza terrestre se retuerce sobre sí misma a 110 metros bajo el nivel del mar. Desde el aire parece un cuadro abstracto dibujado con fuego. Desde el suelo es puro infierno vivo. El aire aquí sofoca antes de que el calor te alcance, cargado de vapor de ácido sulfúrico que sube sin parar de las profundidades. Las temperaturas medias alcanzan 34 grados centígrados todo el año, pero en verano disparan hasta 60, cifras casi imposibles de soportar para cualquier ser vivo. Este es uno de los lugares más calurosos del planeta, donde el termómetro flirtea constantemente con los límites del colapso. Los géiseres de lodo hirviente burbujean con un sonido profundo, como si la tierra respirara, como si algo titánico durmiera bajo la arena y sus respiraciones incendiaran toda la región. Alrededor de ellos, los minerales disueltos depositan capas de colores cada vez que el agua caliente sube y cae su temperatura, creando formaciones que cambian de tonalidad con cada ángulo de luz. Las montañas de sal se extienden hasta un horizonte irreal, cubiertas de cristales que reflejan la luz como espejos rotos de un mundo ajeno. En las grietas más profundas, donde ningún cuerpo sensato entraría, yacen lagos de agua tan ácida que disuelve piel en cuestión de minutos. Pozos de veneno que brillan bajo el sol como si fueran piscinas del más allá. Los volcanes escupen gases tóxicos de forma constante, generando una atmósfera que parece extraterrestre directamente del guión de ciencia ficción. Durante la noche, cuando la oscuridad es total, los ojos de los volcanes brillan en rojo profundo, como si algo despiadado acechara bajo tierra esperando su momento. Los pueblos Afar, etnias ancestrales de Etiopía, han vivido en los márgenes de esta desolación durante milenios, extrayendo sal con técnicas que sus antepasados perfeccionaron hace generaciones. Son algunos de los pocos seres humanos que osan adentrarse aquí, porque aprendieron a sobrevivir donde absolutamente nada más prospera. Científicos de agencias espaciales han comparado la depresión de Danakil con otros mundos del sistema solar, tanto así que vienen a entrenar aquí como si se prepararan para expediciones a Marte. Este lugar no es solo una maravilla natural, es un laboratorio vivo donde la geología escribe sus historias más crudas y violentas, un recordatorio de que nuestro propio planeta sigue siendo el destino más salvaje que podemos explorar. El cielo se llena de colores imposibles al amanecer en Capadocia, cuando cientos de globos aerostáticos flotan sobre un paisaje que parece extraído de un sueño. Turquía alberga una de las maravillas geológicas más asombrosas del planeta, formaciones de roca volcánica que se elevan desde la tierra como torres caprichosas, como si los dioses hubieran jugado a esculpir gigantes que se quedaron dormidos. Estas estructuras, conocidas como las chimeneas de Hadas, surgen de milenios de erosión en la región histórica de Capadocia, donde el tiempo mismo ha esculpido un mundo completamente diferente. Las rocas cambian de color a lo largo del día. Al amanecer, son de un rosado pálido que casi brilla desde adentro. Al mediodía se transforman en tonos naranjas y ocres tan intensos que duelen los ojos, y al atardecer se vuelven púrpuras y rojas profundas que tiñen toda la tierra circundante. La textura es porosa,
erosionada por vientos que llegan desde el altiplano anatoliano, con crestas afiladas donde el agua ha tallado cañones y valles que parecen cicatrices dejadas por titanes. En las laderas más antiguas se ven cavernas naturales y túneles que serpentean hacia el interior de la tierra, algunos de los cuales fueron excavados hace más de 3000 años para crear ciudades subterráneas donde miles de personas vivieron completamente ocultas del mundo. Lo que hace verdaderamente única a Capadocia es que estas chimeneas no son solo formaciones pasivas. Durante milenios fueron refugios vivos. Los pueblos antiguos cavaron hogares dentro de las torres, creando iglesias, monasterios y casas de piedra que se fusionan perfectamente con las formaciones naturales. Los techos desaparecen sin línea de demarcación en la roca, como si la montaña hubiera crecido alrededor de ellas. Hasta hoy, algunas de estas viviendas siguen siendo habitadas, manteniendo un equilibrio entre lo antiguo y lo moderno que no existe en ningún otro lugar del mundo. La región recibe más de 2 millones de visitantes cada año, muchos de ellos viajando en globos para ver el paisaje desde una perspectiva nueva. Desde arriba, las chimeneas se despliegan como un ejército de guerreros de piedra esperando órdenes que nunca llegaron. El río Kızılırmak, el río rojo de Turquía, serpentea entre los cañones llevando aguas de color chocolate por campos de rocas calcáreas, creando oasis inesperados donde los agricultores todavía cultivan las mismas frutas que sus antepasados hace casi 2000 años. La tierra de Capadocia es tan dura, tan antigua, tan marcada por el tiempo, que parece existir en un punto de ruptura entre lo que fue y lo que será. Un lugar donde la geología se convierte en historia y la historia se convierte en arte. El agua cae desde una altura que desafía toda comprensión. 979 metros de caída vertical. Una columna de agua tan colosal que se convierte en una bruma de cristal antes de alcanzar la tierra. Esto es el Salto Ángel, ubicado en el corazón de la selva venezolana, en el estado de Bolívar, donde los ríos descienden desde el cielo como si las leyes de la gravedad fueran una sugerencia. Este es uno de los espectáculos más imposibles que la naturaleza pudo concebir. La cascada brota del borde de la meseta Aullantepui, una montaña que parece extraída de otra dimensión, con paredes verticales que se pierden en las nubes. El agua baja tan rápida que se desmorona en el aire, fragmentándose en millones de gotas que crean un velo de neblina permanente alrededor de toda la base del salto. En los días despejados, desde arriba en el avión, se ve el chorro de agua descendiendo, blanco y delgado como un hilo de seda tensado en el vacío. En las mañanas, el sol atraviesa la bruma y pinta el aire con tonalidades violeta y azul que parecen pintadas por una mano invisible. El bosque que rodea la cascada es un laberinto de enredaderas, árboles gigantescos y una humedad que lo impregna todo, como si el salto estuviera respirando constantemente sobre la selva. El pueblo Pemón, que habita estas tierras desde hace miles de años, conoce este lugar como la Casa de los Espíritus. Según su tradición, un águila llamada Ángel protege este territorio y por eso los conquistadores portugueses lo bautizaron con ese nombre en honor a su leyenda. Lo más asombroso es que la distancia que baja el agua es casi 4 veces mayor que la altura del edificio más alto del mundo. El impacto del agua que cae durante tantos metros genera un sonido que resuena a través de toda la selva.
un rugido constante que convierte a esta cascada en una presencia viva y respirable. Desde la distancia, los travertinos blancos de Pamukkale parecen un glaciar atrapado en el corazón de Anatolia, capas de nieve mineral que descienden suavemente por la ladera. Conforme te acercas, la ilusión se disuelve y la realidad es aún más asombrosa. No son montañas de hielo, sino cascadas de agua termal que durante 20.000 años han depositado carbonato de calcio, esculpiendo estas albercas naturales que brillan bajo el sol como si fueran hechas de piedra lunar. El agua que fluye por aquí brota del interior de la Tierra a más de 35 grados centígrados, cargada de minerales que tiñen cada terraceta de blanco puro. Un blanco tan intenso que durante el mediodía te obliga a entrecerrar los ojos. Abajo en el valle, la ciudad de Hierápolis una vez dominó este lugar. Templos y mercados que los antiguos griegos construyeron alrededor de estos manantiales que consideraban sagrados. Las terrazas superiores forman piscinas naturales donde el agua cambia de tonalidad según la profundidad y el ángulo de la luz. Turquesa en las más profundas, translúcida en las más someras, reflejando el cielo de una manera que parece imposible. Cada gota que cae desde una terraza a la siguiente deja un depósito microscópico de calcio y durante milenios estas gotas imperceptibles han construido este anfiteatro blanco que desafía la gravedad y la geometría. Lo que pocos saben es que estas terrazas no son estáticas, se transforman constantemente. Nuevas capas de mineral se depositan, otras se erosionan. El agua busca nuevos caminos. Caminante que pisas estas terrazas, en realidad estás caminando sobre el tiempo cristalizado, sobre la paciente labor de millones de años traducida en pasos que puedes sentir bajo tus pies, donde el agua mineral aún tibia toca tu piel con la calidez del interior del planeta. La Tierra se desgarra en una curva tan pronunciada que parece el trabajo de un titán que quiso ahogar sus propias aguas. Aquí, en el corazón del desierto de Arizona, el río Colorado describe un giro casi completo, una herradura tan perfecta que deja apenas un istmo de 300 metros de ancho entre el agua que entra y el agua que sale. Desde el borde del acantilado, a 270 metros de altura, la vista es abrumadora. El río no fluye, sino que devora el paisaje, trazando un anillo de agua color óxido que abraza las profundidades rojas de la tierra. Este es el Horseshoe Bend, uno de los meandros más espectaculares del planeta, donde la geología revela su verdadero poder. El paisaje aquí respira color. Las paredes de roca roja se elevan desde el lecho del río como gigantes dormidos, capas de piedra arenisca que cuentan 300 millones de años de historia geológica. Cuando el sol entra en el ángulo correcto, las paredes brillan con tonos de terracota, naranja quemado y púrpura oscuro, como si cada estrato fuera un golpe de pincel de un artista obsesionado. El agua en el fondo, vista desde lo alto, parece un espejo roto de color verde profundo, casi negro, reflejando el cielo en fragmentos. El viento que baja desde el desierto cálido trae consigo el aroma de la roca calentada y la arena antigua. La soledad aquí es tangible. Apenas un puñado de personas ocupan el espacio en el borde en cualquier momento dado, y el sonido que predomina es el del viento rozando las grietas de la piedra.
Lo que fascina es que el río no siempre estuvo aquí. Durante millones de años, la tierra se levantó lentamente mientras el Colorado cortaba la roca, bajando cada vez más profundo, sin poder escapar hacia los lados. El resultado es este acantilado de caída casi vertical que forma las paredes de lo que ahora es un cañón en miniatura. El agua que fluye aquí ha viajado desde las montañas de Colorado a 1.200 kilómetros de distancia y continuará durante 1.000 kilómetros más antes de desembocar en el Golfo de California. En el extremo más cercano del meandro, las arenas y gravas del desierto descienden abruptamente hacia una pequeña playa donde el río gira con una fuerza visible, como si el agua misma rechazara los límites de la roca. Los capilares de agua que bajan desde lo alto de los acantilados crean líneas verticales oscuras que parecen cicatrices en la piedra roja, testigo del movimiento lento pero implacable de la erosión. Enormes siluetas de piedra gris se alzan contra el cielo azul, sus rostros tallados vueltos hacia el océano infinito. En la isla de Pascua, en el corazón del océano Pacífico, a más de 3.000 kilómetros de cualquier continente, se encuentran los moais, gigantescas estatuas que han vigilado este territorio durante más de 1.000 años. Cada monumento mide entre 3 y 10 metros de altura, esculpido en roca volcánica que contrasta dramáticamente con el suelo rojo teñido de óxido de hierro. Los rostros tienen facciones exageradas, mandíbulas prominentes y pómulos marcados, como si los antiguos escultores hubieran querido recrear la imagen de seres superiores, casi titanes petrificados. La piedra se desgasta lentamente bajo el viento constante del Pacífico y la lluvia salada, pero los moais permanecen inmóviles, expectantes, como si esperaran a sus creadores que desaparecieron en la antigüedad. Los polinésicos que esculpieron estos monumentos creían que cada estatua representaba un antepasado difunto, un intermediario espiritual entre el mundo de los vivos y el de los muertos, un guardián perpetuo de su linaje. Lo más asombroso que descubrieron los arqueólogos modernos es que muchos moais originalmente tenían ojos de obsidiana y coral que brillaban bajo la luz solar, dándoles un aspecto casi viviente que debió de resultar aterrador para los visitantes antiguos. El proceso de construcción sigue siendo un profundo misterio, porque los polinésicos tuvieron que transportar bloques de piedra de varias toneladas sin ruedas ni animales de carga, utilizando solo herramientas de piedra basáltica y obsidiana. Las excavaciones recientes han revelado que muchas de estas estatuas tenían cuerpos enteros enterrados bajo capas de tierra roja volcánica, permaneciendo ocultos durante siglos hasta que los arqueólogos modernos decidieron excavar y reconstruir. Cuando los viajeros contemplan estos gigantes de piedra contra el horizonte del atardecer, sienten la presencia silenciosa de una civilización desaparecida que construyó monumentos pensados para la eternidad. Figuras que todavía observan el infinito azul del océano como guardianes de un mundo perdido. Los troncos se elevan de la tierra como columnas colosales de otro mundo. La avenida de los baobabs en Madagascar es una alineación de árboles gigantes
que brotan a ambos lados de una ruta de tierra roja, y cuando entras entre ellos, sientes que has cruzado un portal a un planeta diferente. Estos no son árboles corrientes, son baobabs, con troncos tan gruesos que 10 personas dándose de las manos apenas logran rodearlos. Algunos tienen más de 100 metros de alto y la mayoría superan los 1000 años de edad. El color ocre y gris de la corteza contrasta violentamente con el suelo rojo sangre de Madagascar, y cuando la luz del atardecer golpea los troncos, cada grieta y cicatriz de la corteza se ilumina como si los árboles estuvieran hechos de piedra labrada por titanes. La avenida está rodeada de una vegetación seca y amarillenta, arbustos bajos que no compiten con los gigantes. El cielo aquí es inmenso, se abre sin obstáculos desde el horizonte y los baobabs parecen sostenerlo. Durante el día, la intensidad del sol crea sombras profundas bajo los árboles, ofreciendo refugio en medio de la sabana árida. Por la noche, la luna llena transforma toda la escena en un paisaje de plata y sombra, donde los troncos se ven aún más masivos, aún más antiguos. Algunos árboles tienen las ramas tan escasas que parecen monstruos en reposo, mientras que otros conservan follaje verde oscuro en las copas, creando un contraste impresionante entre el tronco muerto y el dosel vivo. Estos baobabs son guardianes del tiempo. Durante la estación seca, pueden soltar todas sus hojas para conservar agua, quedando completamente desnudos durante meses. Cuando llegan las lluvias, brotan hojas verdes en cuestión de días, como si despertaran de un sueño profundo. Los lugareños de Madagascar los consideran sagrados, el corazón de historias que se remontan siglos atrás. Los baobabs también son depósitos de agua. Pueden almacenar miles de litros en sus troncos enormes, lo que los convierte en la diferencia entre la vida y la muerte, en una región donde el agua es más valiosa que el oro. Caminar entre estos colosos es sentir la inmensidad del tiempo. No son solo árboles, son monumentos vivos que han permanecido en el mismo lugar, mientras imperios se derrumbaban y continentes se transformaban. Cada grieta en la corteza cuenta una historia de sequías, incendios forestales y regeneración. La avenida de los baobabs no es hermosa en el sentido convencional, es algo más profundo, es sobrecogedor, primordial, un recordatorio de la fuerza bruta de la naturaleza cuando se concentra en un solo lugar durante 100 generaciones. El agua alrededor de la isla cambia de color conforme te acercas, desde azul turquesa profundo hasta verde esmeralda, pero lo verdaderamente extraordinario habita en tierra firme. Komodo es el hogar de los dragones de Komodo, las mayores lagartijas vivas que caminan sobre la tierra, criaturas que parecen salidas de una película de ciencia ficción, de un mundo completamente distinto al nuestro. Estos reptiles colosales son el recordatorio viviente de que la vida puede tomar formas salvajes e inesperadas cuando millones de años y el aislamiento geográfico conspiran juntos. La isla se presenta árida y brutal, un paisaje de extremos volcánicos donde montañas dentadas se alzan sin suavidad contra el cielo. La vegetación es escasa, quemada por el sol tropical, y las rocas de color ocre y rojo crean sombras profundas en los valles donde el calor se vuelve casi palpable, denso, sofocante como aire sólido. No es un lugar domesticado, no es un territorio moldeado por la mano humana. Aquí la naturaleza mantiene su dominio absoluto, y cada criatura que habita estas tierras es un gobernante de su propio reino. Los dragones pueden alcanzar hasta 3 metros de largo
y pesar más de 300 kilogramos. Se deslizan como fantasmas grisáceos verdosos entre arbustos secos, casi invisibles hasta que están peligrosamente cerca. Lo que sorprende a muchos es que no son simplemente depredadores enormes, sino cazadores sofisticados, armados con veneno en sus glándulas salivales que paraliza a la presa. Durante millones de años aislados completamente de otros continentes, estos reptiles evolucionaron hacia una forma perfecta de depredación, perfeccionando cada movimiento, cada estrategia de caza. Su tamaño extremo, su fisiología única, su comportamiento singular, surgieron de este aislamiento geográfico prolongado. Las playas de arena blanca que rodean la isla contrastan violentamente con las montañas volcánicas donde los dragones patrullan sus territorios, dejando rastros profundos en tierra oscura. El agua cristalina alberga arrecifes de coral y mantarrayas gigantes, pero los verdaderos dueños son los dragones, caminando como monarcas de un mundo que funciona bajo reglas completamente diferentes a cualquier otro lugar del planeta. Al amanecer, miles de agujas de roca se tiñen de naranja y rojo profundo, como torres antiguas emergiendo del suelo. Esto es Bryce Canyon, ubicado en las montañas de Utah, el parque nacional más alto de Estados Unidos. Lo que ves no parece real. No es un cañón convencional, sino un anfiteatro de miles de torres de piedra llamadas hoodoos que se elevan como dientes de un gigante dormido. Las paredes descienden 1.300 metros y desde el borde toda esa profundidad parece estar a solo un suspiro de distancia. Los colores aquí cambian constantemente. Durante la mañana, los hoodoos brillan en tonos de coral y amarillo pálido. Al mediodía, los tonos se vuelven intensos, rojos, naranjas, púrpuras, como una sinfonía de fuego congelada en roca. Al atardecer, la luz rasante transforma cada cresta en oro derretido. Por la noche, bajo las estrellas, el silencio es tan profundo que casi puedes escuchar el paso del tiempo. Este lugar parece la superficie de otro planeta, un mundo donde la erosión ha esculpido cada milímetro de piedra con precisión matemática. Lo fascinante es que estos hoodoos tienen apenas 2 millones de años. Se formaron cuando capas de rocas sedimentarias fueron lentamente expuestas y erosionadas por hielo, agua y viento. Durante los inviernos, el agua se filtra en las grietas, se congela y expande, rompiendo la roca con la paciencia de siglos. Cada hoodoo, con sus torres retorcidas y bases irregulares, es el resultado de variaciones microscópicas en la dureza de la roca. La naturaleza aquí es escultor de precisión infinita. Cuando el sol se pone, los últimos rayos iluminan los hoodoos desde el costado, y las sombras enormes parecen danzar entre las torres. En ese momento, entiendes por qué los pueblos originarios creían que este era un lugar sagrado, donde la tierra toca el cielo. Bryce Canyon te confronta con la inmensidad, con una belleza brutal de un mundo completamente ajeno a lo que conocemos. Es un recordatorio de que nuestro planeta alberga paisajes que desafían toda comprensión, lugares donde la piedra se ha transformado en arte a través de millones de años de paciencia geológica. En la isla de Bohol, Filipinas, 1.268 colinas de piedra caliza emergen del terreno formando un patrón geométrico que desafía la casualidad de la naturaleza.
Cada una tiene la misma forma cónica perfecta, alturas entre 40 y 120 metros, y flancos con la misma inclinación suave. Desde lo alto de cualquiera de ellas, la vista se extiende hacia el horizonte sin fin. Solo colinas verdes cubiertas de vegetación densa durante la estación lluviosa, o marrón chocolate durante la estación seca, cuando la selva se retira como un telón y la piedra caliza queda expuesta. En esos meses secos, el contraste es tan dramático que parece imposible que sea real. El verde oscuro de los valles profundos contra el marrón cálido de las cimas, con sombras que crean una sensación de profundidad infinita en cada grieta y desmoronamiento de la roca. Estas colinas nacieron hace millones de años como arrecifes de coral antiguos, fueron elevadas por movimientos tectónicos colosales y luego esculpidas lentamente por la erosión, donde el agua se filtra a través de la piedra caliza porosa durante millones de años. Lo extraordinario es que cada colina tiene casi exactamente el mismo tamaño y forma, como si un artista gigante las hubiera moldeado una por una. Caminar entre ellas es descender y ascender constantemente a través de senderos estrechos, rodeado de vegetación tropical que toca el cielo, un laberinto verde donde pierdes perspectiva de dónde viniste y apenas ves qué hay más allá de unos pocos metros. Desde la cúspide, el paisaje se despliega como un océano petrificado, miles de cimas verdes y marrones ondulando hacia todos lados, donde el silencio es tan profundo que escuchas tu propio aliento y los latidos del corazón, donde el viento cálido trae el aroma de tierra y lluvia incluso cuando los cielos están despejados. El hielo azul intenso flota sobre aguas oscuras en Jökulsárlón, una laguna glaciar en el sur de Islandia, donde el cambio climático ha dibujado un paisaje que desafía la realidad. Este glaciar, que cubre más del 10% de toda Islandia, se retira lentamente cada año, dejando atrás una laguna de agua glaciar de más de 100 metros de profundidad, repleta de icebergs que navegan como cristales gigantes en movimiento perpetuo. El contraste es abrumador, montañas negras de lava volcánica al fondo, hielo blanco y azul flotando en aguas de tonalidades profundas, un cielo que cambia de gris a azul en cuestión de minutos. Cada uno de estos bloques de hielo, algunos del tamaño de edificios de 10 pisos, cuenta una historia de miles de años de compresión glacial, una historia escrita en vetas de azul eléctrico y grietas imposibles. El color es lo primero que domina tu percepción. El agua no es simplemente azul, sino una tonalidad compleja y cambiante que va desde el turquesa brillante bajo el sol hasta el gris plateado cuando las nubes cubren el cielo. Los icebergs tienen vetas interiores de azul intenso, resultado de la compresión que expulsó todo el aire del hielo a través de milenios. Cuando el sol toca directamente estas superficies glaciares, la luz se refracta creando un efecto casi hipnotizante, como si el hielo mismo irradiara una energía propia desde su interior. La laguna cambia constantemente, con pequeños desprendimientos de hielo cayendo desde los acantilados glaciares hacia el agua, generando olas e incluso pequeños tsunamis locales que hacen que los icebergs se sacudan como si estuvieran vivos. El sonido de estos desprendimientos viaja a través del agua y el aire, un recordatorio de que este lugar no es una postal estática, sino un paisaje en transformación constante. Un dato que ilumina la magnitud de lo que presencias.
Esta laguna no existía hace apenas 60 años. El glaciar avanzaba directamente hasta tocar la costa. Pero desde los años 70, el retroceso glacial acelerado por el cambio climático ha creado este cuerpo de agua cada vez más grande. Lo que ves en Jökulsárlón no es un lugar antiguo, es un lugar que está naciendo en tiempo real. Los icebergs que ves hoy pueden tardar entre 5 y 10 años en navegar hacia el océano. Algunos tan grandes que generan su propio microclima local, enfriando el aire circundante incluso en pleno verano islandés. La belleza casi inquietante de Jökulsárlón reside en esta combinación de monumentalidad glacial y fragilidad temporal. En unos pocos años, estos cristales azules habrán desaparecido en el océano, reemplazados por nuevos icebergs del glaciar que continúa su retroceso inexorable. Desde la costa de Irlanda del Norte emerge un espectáculo que desafía la lógica. 40.000 columnas de basalto negro se alzan del terreno como un ejército petrificado, cada una tan perfecta en su geometría hexagonal que cuesta creer que no fueron talladas por manos humanas. Los pilares se elevan entre 20 y 40 metros, formando una superficie que parece planeada por un ingeniero de precisión imposible. Esta es la Calzada del Gigante, una formación geológica que transforma la costa norirlandesa en algo que pertenece más a una novela de ciencia ficción que a la realidad. Cada columna se encaja con sus vecinas con una exactitud tan perfecta que apenas cabe una hoja de papel entre ellas, como si fueran ladrillos de un castillo construido por titanes en una era anterior a la humanidad. Cuando la luz del atardecer barre horizontal sobre estas columnas, la geometría perfecta se vuelve casi hipnotizante. Las sombras acentúan cada una de las caras hexagonales, creando profundidades que engañan al ojo, haciendo que algunos pilares parezcan más lejanos que otros. El contraste brutal entre el negro profundo de la roca volcánica y el gris del cielo nublado es un espectáculo visual que cambia constantemente con las condiciones del clima. El océano Atlántico golpea la base de estos pilares con una furia constante, creando una espuma blanca que contrasta dramáticamente contra la piedra oscura. El sonido del agua chocando contra la formación es profundo y resonante, un rugido que retumba a través de la piedra, como si la tierra misma estuviera respirando un aliento de millones de años. La mitología local cuenta que el gigante Finn McCool construyó esta calzada como puente hacia Escocia, piedra tras piedra, en una hazaña de titánica determinación. La ciencia revela una historia igualmente épica, pero mucho más antigua. Hace 60 millones de años, erupciones volcánicas masivas inundaron esta región con lava ardiente que se enfrió de una manera tan particular que la roca se fracturó en formas geométricas perfectas. Cada columna es un monumento a fuerzas geológicas incomparablemente poderosas, un testimonio de cómo nuestro planeta sigue moldeando su propia piel aún después de eras inimaginables. Los primeros visitantes europeos que llegaron a este lugar pensaron que debía ser obra de gigantes, y no es difícil entender por qué. Ante este espectáculo, la escala humana se desmorona completamente. Quien se coloque entre estos pilares se vuelve instantáneamente microscópico, un espectador insignificante ante la monumentalidad de la naturaleza, testigo de un drama geológico que trasciende toda medida humana.
una roca que brota de la tierra como el puño cerrado de un gigante. Así aparece el Peñón de Guatapé, en el corazón de Antioquia, Colombia. 220 metros de granito y cuarzo se alzan desde el agua verde del lago Peñol, un monolito que desafía toda proporción, una masa de piedra que llena el cielo cuando la observas desde su base. Desde la distancia parece una isla de piedra, pero conforme te acercas, la realidad se vuelve abrumadora. Es solo roca, solo una montaña de mineral que durante millones de años resistió la erosión que moldeó todo lo demás alrededor. Los flancos del peñón cuentan una historia de tiempo inimaginable a través de sus fracturas y grietas. El granito rosa y gris está tallado por el agua, el viento y el cambio de temperaturas extremas, creando patrones que parecen trazados por un artista loco. En las mañanas tempranas, cuando la luz rasante toca la roca, cada grieta proyecta sombras profundas que hacen la superficie parecer viva, respirando con el movimiento del sol a través del cielo. El agua del lago refleja la roca con tanta claridad que resulta imposible saber dónde termina la piedra y dónde comienza su imagen invertida. Este reflejo, este doble de la montaña en el agua, crea un efecto de simetría que desorienta completamente. La roca existe arriba y abajo simultáneamente, como si fuera el reflejo de sí misma en un espejo gigante. Aproximadamente 650 escalones fueron tallados directamente en el granito para permitir el ascenso. Cada escalón es una victoria sobre la gravedad, cada metro de altura un alejamiento del mundo conocido. A mitad del camino, cuando miras hacia abajo, las personas se ven como puntos de color dispersos, diminutos, perdidos en la enormidad. El aire cambia conforme subes, se vuelve más frío, más limpio, más enrarecido. Los pulmones trabajan más. A menudo hay nubes que pasan por debajo de ti, entre tú y la tierra. Allá arriba, en la cima del monolito, los árboles de la llanura circundante se ven como un océano verde ondulante bajo un cielo infinito. El horizonte se extiende en todas direcciones, sin obstáculos. Para las comunidades indígenas locales, el peñón siempre ha sido un lugar de conexión con lo divino, un punto donde la tierra toca el cielo, donde los espíritus ancestrales residen. Hoy, decenas de miles de visitantes anuales suben esos escalones cada año, buscando experimentar esa sensación de levitación, de estar suspendido entre el cielo y la tierra en una roca que ha permanecido inmóvil durante millones de años, indiferente al paso del tiempo. El agua cambia de color a cada paso que das: rojo intenso, amarillo brillante, verde esmeralda, negro profundo. No es efecto de luz, no es filtro de cámara, es algo vivo que crece bajo el agua y florece en estas aguas específicas durante apenas 4 meses al año. Bienvenido a Caño Cristales, escondido en la serranía de la Macarena, en el corazón de Colombia. Este río tiene apenas 30 kilómetros de recorrido notable, pero durante la época seca, entre julio y noviembre, se transforma en algo que desafía la realidad. El agua es cristalina, tan clara que ves el fondo arenoso y rocoso como a través de vidrio teñido. Nadadores reportan una sensación de irrealidad al sumergirse aquí. El agua roja o amarilla los rodea, pero pueden ver sus manos y pies con perfecta claridad. Los pigmentos provienen de algas acuáticas que crecen en estas aguas durante la estación seca y al florecer liberan colorantes naturales que tiñen toda el agua. El rojo surge de depósitos minerales ricos en óxido de hierro, el amarillo proviene de sulfuros disueltos
El negro aparece donde la materia orgánica interactúa con otros minerales. Es una danza química perfecta que solo ocurre aquí, en estas latitudes, en estas aguas con composición mineral específica. Las cascadas caen sobre formaciones rocosas, creando pozas naturales, donde el agua adopta tonalidades hipnotizantes y cuando el sol está alto, los rayos penetran el agua teñida, creando un efecto de luminiscencia interna, como si el río brillara desde adentro. Los acantilados de 30 a 40 metros de altura enmarcan el cauce, conteniendo sus aguas de color en un espacio íntimo, y en las mañanas la bruma que sube del río refleja el color del agua, tiñendo toda la atmósfera. Durante décadas, este lugar permaneció desconocido para el mundo exterior, guardado celosamente por la selva densa, y la accesibilidad sigue siendo limitada. Solo se puede llegar caminando a través de la selva tropical o en pequeñas lanchas, con el acceso controlado estrictamente para preservar el ecosistema. Cada año, cuando termina la estación seca, el río vuelve a su color normal. Todo desaparece. Luego regresa año tras año como un regalo de solo 4 meses que la naturaleza concede a quienes descubren su ubicación exacta. Lo extraordinario de Caño Cristales no es solo su belleza, sino su impermanencia. Es hermoso precisamente porque es fugaz, porque existe en una ventana de tiempo limitada, porque requiere factores perfectos para manifestarse. En este río, la naturaleza muestra su maestría sin filtros, sin artificios, magia pura y auténtica que justifica cada paso difícil por la selva para llegar hasta aquí y verlo con los propios ojos. Por la noche, las laderas del volcán se encienden de un azul eléctrico que parece sacado de otro planeta. Es fuego de azufre puro, que arde a temperaturas que desafían la comprensión humana y tiñe la oscuridad de un color que casi no existe en la naturaleza. Este es el volcán Kawah Ijen, una de las criaturas más extrañas y aterradoras de Indonesia, ubicado en la isla de Java, donde la Tierra respira fuego azul desde hace milenios. En lo profundo de su cráter, a más de 2.600 metros de altura, el azufre se quema sin cesar, y cada noche el espectáculo hipnotizante se repite. Llamas silenciosas que iluminan el paisaje lunar del volcán como si fuera el terreno de otro mundo. Llegar hasta aquí requiere descender casi 1.000 metros en la más completa oscuridad, respirando aires que queman los pulmones, rodeado de vapores tóxicos que salen de las grietas de la roca candente. El precio de presenciar esta maravilla infernal es sentir el calor extremo bajo los pies, ver cómo el suelo brilla con depósitos minerales en tonos amarillos y azules, y entender en lo profundo que estás en uno de los lugares más peligrosos y hermosos del planeta. En el fondo del cráter yace un lago de ácido puro, de un verde imposible que casi duele mirar, donde el agua hirviente bulle constantemente, despidiendo vapores corrosivos que han ido erosionando la roca durante siglos de actividad volcánica implacable. Los mineros locales descienden aquí cada día antes del amanecer para extraer azufre, cargando pesadas cestas de mineral por las laderas escarpadas en una labor que pertenece más a un relato de ficción que a la realidad cotidiana. Lo más sorprendente no es solo que este lugar existe en nuestro planeta, sino que miles de personas viajan cada año para verlo, atraídas irremediablemente por la promesa de presenciar las llamas azules que convierten la noche en un espectáculo de ciencia ficción pura. Cuando desciendes los últimos metros hacia el cráter,
y ves de cerca cómo el fuego azul devora el azufre en absoluto silencio, bajo un cielo lleno de estrellas tan claras que parecen tocar el suelo, rodeado del olor intenso a huevo podrido del dióxido de sulfuro. Finalmente entiendes por qué este lugar es considerado uno de los sitios más alienígenas, más extraños y más perturbadores de toda la Tierra. La luz cae desde arriba como un río dorado, tiñendo las paredes de rojo, naranja y violeta en cuestión de segundos. Así comienza el viaje a través del Cañón Antílope, ubicado en Arizona, en el corazón del desierto estadounidense, donde las fuerzas de la naturaleza han tallado un laberinto subterráneo que desafía toda lógica visual. Las paredes se elevan 100 metros sobre tu cabeza, tan cercanas que casi puedes tocarlas con ambas manos extendidas. El cañón mide apenas unos pocos metros de ancho en sus puntos más estrechos, creando una sensación de estar encerrado dentro de un enorme tubo de piedra arenisca. Los geólogos creen que estas formaciones fueron creadas a lo largo de millones de años por agua que buscaba su camino a través de la roca, erosionando lentamente capas de arenisca de color rojo sangre. El resultado es algo que parece imposible. Muros ondulantes que parecen haber sido moldeados por manos gigantes, con curvas tan suaves que la piedra roja parece casi líquida. Las texturas en las paredes son como dedos de un gigante que hubiera acariciado la montaña, dejando sus marcas para la eternidad. Lo más extraordinario sucede cuando el sol alcanza su punto más alto. Los rayos no solo iluminan el cañón, sino que transforman el espacio en una catedral de luz. El rojo profundo de las paredes se convierte en naranja ardiente, luego en púrpura, luego en azul, donde la sombra toma control. Es un cambio de colores tan dramático y tan rápido que es fácil perder la noción del tiempo. La luz misma parece tener peso, volumen, como si pudieras alcanzarla con las manos. Caminar por el piso del cañón requiere paciencia y cuidado. El suelo está cubierto de arena suave y en algunos lugares pequeños arroyos crean depósitos de agua cristalina que reflejan los colores del cielo arriba como espejos mágicos. Algunos visitantes describen la experiencia como estar dentro de un ser vivo, donde las paredes respiran junto contigo, donde el aire mismo parece cargado de historia y misterio. El dato fascinante es que el Cañón Antílope en realidad es un slot canyon, un tipo de cañón extremadamente estrecho que se crea cuando el agua fluye a través de roca porosa durante periodos prolongados. Hay cientos de estos cañones en Utah y Arizona, pero muy pocos tienen esta cualidad mágica de luz. El Cañón Antílope es tan especial porque su orientación exacta permite que el sol entre en ángulos perfectos durante ciertos momentos del día, creando este espectáculo de iluminación que lo hace prácticamente irreal. Cuando sales del cañón y vuelves al desierto ardiente de Arizona, sientes que acabas de regresar de otro planeta. Las paredes de rojo sangre, la luz imposible, el aire quieto que apenas se mueve en esas profundidades, todo se queda contigo. Es el tipo de lugar que no necesita exageración para asombrar. La realidad aquí es ya lo suficientemente extraordinaria. Cuando la luz del amanecer cruza las 5 torres del templo, el agua del foso se convierte en espejo de oro y las propias piedras parecen brillar desde adentro. Angkor Wat
emerge de las junglas de Camboya como una ciudad perdida que ningún explorador consiguió erradicar completamente. Es el monumento religioso más grande del mundo, aunque la mayor parte de sus secretos aún descansa bajo el follaje denso que trepaba por sus muros durante siglos. Las torres principales se alzan 65 metros hacia el cielo, sus ángulos apenas visibles entre la bruma matutina que envuelve todo el complejo. Alrededor se extiende un foso rectangular de 200 metros de ancho, un perímetro defensivo que sigue intacto después de más de 1000 años. Lo que asombra de Angkor Wat no es solo su tamaño descomunal, sino la precisión de cada detalle. Las galerías se enlazan como un laberinto vertical, cada pared cubierta de bajorrelieves que cuentan historias de dioses y batallas antiguas. En los nichos oscuros de las escalinatas, la humedad tropical ha esculpido nuevas formas en la piedra arenisca, y el tiempo ha añadido capas de musgo verde que suavizan los contornos severos de la arquitectura Khmer. Los rayos de sol penetran por las grietas y las ventanas en forma de cruz, iluminando pilares que sostienen bóvedas macizas. El silencio dentro del templo tiene peso físico, como si el aire mismo guardara memoria de procesiones rituales que sucedieron aquí hace un milenio. Las estatuas de apsaras, ninfas celestiales con cuerpos ondulantes y tocados elaborados, adornan miles de superficies. Sus rostros miran hacia horizontes que ya no existen, sus dedos curvados en gestos de danza congelada en piedra. Cada apsara tiene una expresión única. Cada pliegue de tela fue tallado con paciencia imposible de imaginar. Durante la época de esplendor, Angkor Wat albergaba a decenas de miles de personas en sus galerías, monasterios y estructuras auxiliares. Era una capital, un centro de poder religioso y político que rivalizaba con cualquier ciudad europea de su época. Hoy el templo sigue en pie porque sus constructores entendieron algo fundamental sobre la permanencia. La piedra resistirá el tiempo, pero solo si cada encuentro está perfectamente calculado. El contraste entre la devastación de la selva y la precisión arquitectónica crea un efecto desconcertante. Lianas gruesas como brazos descienden desde el techo de las galerías, raíces serpentean entre los bloques de piedra y algunas torres parecen estar en una lucha silenciosa con la naturaleza. Angkor Wat es una victoria humana que la naturaleza está reclamando lentamente, y esa tensión entre ruina y permanencia es lo que lo hace incomparable. Cuando el atardecer tiñe el cielo de naranja intenso y las sombras de las torres se alargan sobre el agua del foso, el templo adquiere una cualidad casi irreal, como si fuera un lugar que existe entre dos mundos. El agua aquí cambia de color a cada metro, y no es efecto de la luz, sino la verdadera cara del mineral disuelto en sus aguas. En las grutas de Tolantongo, en Hidalgo, México, fluye una cascada geotérmica que parece sacada de otro planeta. El cañón se abre como las mandíbulas de algo antiguo, y dentro, entre muros de piedra roja y naranja que se alzan 100 metros a cada lado, corre el río templado que durante milenios ha tallado este pasadizo subterráneo. El agua desciende teñida de azul turquesa profundo y verde esmeralda. Cambia de tonalidad a cada tramo conforme atraviesa depósitos minerales diferentes, cada gota cargada de hierro, sulfuro y silicio que la pinta de colores imposibles. Cuando el sol penetra este cañón apenas 2 horas al día, los rayos se quiebran en las paredes y el agua resplandece como si ardiera desde adentro.
Los acantilados son casi verticales, erosionados por millones de años, creando túneles donde la roca es tan delgada que se transparenta el color del agua filtrándose como vidrio coloreado. Helechos verdes cuelgan de las paredes como cabellos salvajes y en las pozas naturales donde el río se enlentece, el agua caliente alcanza los 36 grados centígrados, permitiendo que el cuerpo flote en equilibrio perfecto, suspendido entre el cielo reflejado y el fondo rocoso visible a través de la transparencia mineral. Los pueblos originarios llamaban a este lugar el corazón de la tierra, creyendo que estas aguas provenían del fuego subterráneo que alimenta toda la vida. Hoy sabemos que los minerales disueltos en el agua tienen propiedades termales que relajan los músculos, abren los poros de la piel y calman el sistema nervioso, razón por la cual miles de visitantes llegan aquí buscando no solo la belleza del paisaje, sino también la curación que promete el calor ancestral de la roca. El sonido del agua rebotando entre las paredes de piedra es constante e hipnótico. La acústica del cañón amplifica cada gota que cae, cada onda que se forma en la superficie de una poza, creando una sinfonía de agua y piedra que ha sonado sin pausas durante más de 1.000.000 de años. Dentro de este cañón existe un equilibrio tan delicado que basta una gota más, una grieta menos, y todo este sistema de color, calor y sonido desaparecería para siempre. Es como si la naturaleza hubiera construido aquí un instrumento perfecto, donde cada nota es el sonido de un río que escribe su propia historia en la piedra. Las aguas aquí tienen un color que no existe en ningún otro lugar del planeta. De verde esmeralda a turquesa transparente, de azul profundo a jade claro, cambian según la profundidad, la hora del día y el reflejo del cielo infinito. Desde esta agua emergen miles de formaciones de piedra caliza, como guardianes pétreos que vigilan desde tiempos inmemoriales. Algunas alcanzan 120 metros de altura, casi la punta de un rascacielos moderno. Otras apenas sobresalen del agua, mostrando solo sus cabezas redondeadas, pero todas juntas crean un paisaje que parece sacado de un sueño que alguien olvidó cerrar al despertar. En la bahía de Ha Long, el espacio se vuelve completamente vertical. No hay horizonte lineal que puedas mirar fijamente. Hay torres de piedra que suben y suben, que se pierden entre la neblina, que reaparecen de repente cuando el viento levanta las cortinas de humo que cuelgan entre las montañas. La escala es sobrecogedora, casi aterradora. Entre las rocas aparecen playas minúsculas de arena blanca, cuevas submarinas que los buceadores aún no han explorado completamente, islas donde templos budistas están tallados directamente en la roca viva. El nombre de esta bahía en vietnamita significa literalmente donde desciende el dragón, y cuando navegas entre estas montañas de piedra, cuando ves cómo emergen del océano como las vértebras de una criatura ancestral dormida bajo el agua, entiendes perfectamente por qué nuestros antepasados eligieron ese nombre poético. La luz aquí tiene cualidades casi mágicas. Al amanecer, las rocas se transforman en tonos rosa y oro líquido. Al mediodía brillan blancas y casi cegadoras, reflejando la dureza del sol tropical. Al atardecer todo el paisaje se tiñe de púrpura oscuro, de naranja quemado, de colores que casi no tienen nombre. La bruma matinal llega como un fantasma, cubriendo parte del paisaje, dejando asomar solo las cimas más altas, como si la naturaleza estuviera jugando al escondite permanente con quienes osamos visitarla.
Desde el punto de vista geológico, estas formaciones son el resultado de más de 30 millones de años de erosión kárstica implacable. Los procesos geológicos disolvieron gradualmente la piedra caliza de maneras tan complejas y variadas que cada montaña es única, cada grieta cuenta una historia diferente. El agua que rodea la bahía tiene una salinidad particular, una composición química que soporta una biodiversidad extraordinaria, incluyendo especies de peces y crustáceos que no existen en otros mares del planeta. Hace un poco más de 1000 años, el general vietnamita Tran Hung Chau usó estas mismas aguas, este laberinto de rocas y arrecifes ocultos, para derrotar a los invasores mongoles que llegaban en barcas. Su conocimiento íntimo del terreno, sus tácticas aprovechando los canales estrechos y las corrientes traicioneras cambiaron el curso de la historia. La bahía ha permanecido prácticamente idéntica desde entonces, un testigo mudo y majestuoso de siglos de historia humana, de guerras, de paz, de viajeros que llegaron buscando belleza. Hoy las aguas de Halong mantienen un silencio casi palpable, casi tangible. Los botes de pesca pasan sin ruido, deslizándose entre las rocas como monjes en una catedral infinita. Aquí el mundo exterior simplemente desaparece. La temperatura aquí es tan baja que los glaciares interiores brillan con un azul que parece imposible. Cristales de hielo tan grandes como un hombre que se elevan desde el piso, como si la montaña misma hubiera decidido que el fuego no era bienvenido. Esta es la Eisriesenwelt, la cueva de hielo más grande del mundo, un palacio construido no por manos humanas, sino por miles de años de nieve, agua y frío implacable en las montañas de Austria. Su nombre significa literalmente el mundo de los gigantes de hielo. Y la primera vez que cruzas su entrada, comprendes por qué los antiguos pobladores creían que aquí vivían seres sobrenaturales. Desciendes cientos de metros en la oscuridad, pero a medida que tus ojos se adaptan, comienzas a ver. Las paredes son de hielo puro, no blanco sino azul intenso, teñido por la profundidad y los minerales que la roca de caliza ha depositado durante milenios. Hay cascadas que nunca se movieron, congeladas en el instante exacto en que el agua intentaba caer, creando formas imposibles que la naturaleza solo permite una vez cada 10.000 años. Los pisos son de hielo comprimido y cada paso es una conversación entre el calor de tu cuerpo y el frío que no ha perdido su batalla en esta profundidad. La luz que traes ilumina estructuras tan delicadas que parecen de vidrio artesanal, pero son el resultado de encuentros microscópicos entre el aire más frío y las moléculas de agua. No hay ruido aquí abajo. El silencio es tan completo que puedes escuchar tu propia sangre moviéndose. Lo que hace única a esta cueva es que el hielo nunca desaparece. Incluso durante los veranos más cálidos en la región, los glaciares interiores permanecen sólidos, protegidos por estas capas de piedra que actúan como un congelador perfecto. Los exploradores que descubrieron la cueva en el siglo XIX pensaron que habían encontrado una entrada al infierno congelado. Ahora sabemos que es simplemente el tiempo hecho visible. 60 kilómetros de pasajes se extienden en la oscuridad, pero solo los primeros kilómetros son accesibles, y aún así, caminar por ellos es como estar dentro de una geoda gigante hecha completamente de diamantes azules. Este lugar tiene más de 1000 años de espesor en algunos puntos, capas de hielo que contienen aire de cuando el Imperio Romano aún existía en la Europa de arriba.
El agua blanca cae con tanta fuerza que el aire se convierte en una niebla constante, y si el sol aparece en el cielo, un arco iris permanece eternamente suspendido sobre el abismo. Este es Gullfoss, el cascada que desafía la imaginación en el corazón de Islandia, donde la naturaleza despliega su poder más crudo sin filtros ni moderación. En realidad, no es una cascada, sino dos, y esta duplicidad es lo que hace el lugar tan extraordinario. El agua de la acolorada río Vita se lanza primero 11 metros hacia un acantilado invisible, gira, y luego cae 21 metros más hacia un cañón estrecho, donde el rugido de millones de litros por segundo resuena como un trueno permanente. El color del agua no es azul, sino blanco lechoso, casi irreal, porque lleva consigo polvo volcánico molido finamente durante milenios en los glaciares de Islandia. Cuando la luz del día llega, ese polvo refleja cada rayo y el agua parece estar hecha de hielo derretido, de leche pura, de algo que no debería existir en la naturaleza, pero existe de todas formas. Las paredes del cañón se elevan abruptamente a ambos lados, rocas basálticas oscuras que contrastan violentamente con el blanco explosivo del agua y el gris del vapor. En invierno, el tubo de aire congelado crea formaciones de hielo que cuelgan como cristales gigantes de los acantilados. El viento aquí es implacable, transporta millones de gotitas de agua fría que golpean la cara y emapan la ropa instantáneamente, incluso a 50 metros de distancia. Lo que hace único a Gullfoss es que cae en dos etapas separadas por apenas metros, como si la montaña misma quisiera prolongar el drama. La catarata procesa aproximadamente 140 metros cúbicos de agua cada segundo en verano, volumen colosal que ha esculpido este cañón durante decenas de miles de años. Hay lugares en la Tierra donde el agua cae desde alturas vertiginosas con gracia casi ballet, pero aquí el agua no cae, sino que explota contra la gravedad. Cuando te acercas demasiado, el tubo de vapor es tan denso que no ves nada. Solo sientes el caos líquido alrededor, la vibración del suelo, el frío extremo en la piel. Los islandeses llamaban a este lugar la escalera de los dioses, y es fácil entender por qué. Nada que los humanos construyamos jamás podría alcanzar esta magnitud bruta de belleza destructiva. El agua aquí no es simplemente azul, sino de un azul tan intenso que parece irreal, como si alguien hubiera volcado tinta turquesa en las profundidades del mar. Esta es la Gruta Azul de Malta, una caverna marina que emerge de los acantilados calcáreos del sur de la isla, y su color imposible es la razón por la que cautiva a todos los que la ven. El nombre apenas hace justicia a lo que experimentas cuando entras en ella. La realidad misma parece detenerse, reemplazada por una atmósfera de ensueño donde la luz y el agua convergen de una manera que desafía la lógica. La gruta se formó hace millones de años, cuando las olas erosionaron la roca caliza, creando una bóveda natural que actúa como un filtro de luz perfectamente diseñado. El sol penetra en la caverna desde múltiples ángulos, reflejándose en las aguas cristalinas y transformando cada rayo en 1000 variaciones de azul y verdoso. Las paredes de piedra porosa crean una textura que parece respirar, como si toda la caverna fuera un ser vivo observándote. Desde la entrada, donde los acantilados se elevan como torres de fortaleza, puedes descender en bote a través del agua que brilla como un espejo de luz líquida. La profundidad cambia según el ángulo y la hora del día, pero el color
permanece constante, ese azul imposible que hipnotiza. Lo extraordinario es que esta gruta no es el resultado de una formación compleja, sino simplemente de la geometría perfecta del mar encontrándose con la roca. El agua que ves es el Mediterráneo puro, transparente hasta profundidades de 30, 40, incluso 50 metros. Pescadores locales conocen historias de haber visto las sombras de los acantilados sumergidos proyectadas en el fondo, como si la cueva se extendiera infinitamente hacia las profundidades. En días de tormenta, la gruta se vuelve inaccesible, algo salvaje e implacable, pero cuando el mar está sereno, la paciencia de millones de años de erosión se revela como una obra maestra de la naturaleza. La luz aquí tiene una cualidad única que los fotógrafos persiguen durante años. Es como si el agua misma emitiera su propio brillo. Las primeras horas de la mañana ofrecen el azul más puro, mientras que en la tarde, cuando el sol desciende, la caverna se tiñe de tonos más profundos y misteriosos. Los acantilados que rodean la entrada alcanzan hasta 100 metros de altura, creando un contraste dramático entre la dureza de la piedra y la suavidad del agua. Dentro de la caverna, el sonido cambia. Tus palabras rebotan en las paredes, amplificadas por la acústica natural, recordándote que estás en un espacio creado únicamente por los elementos. Lo que hace verdaderamente extraordinaria a la Gruta Azul es que el color que ves no es una ilusión óptica, sino el resultado de la refracción de la luz en el agua y la reflectancia de la roca caliza blanca. Cada frecuencia de la luz que penetra en la caverna es absorbida de manera diferente, dejando únicamente el azul, ese azul indescriptible que ha inspirado leyendas y mitos durante siglos. Algunos dicen que los antiguos navegantes la consideraban un lugar sagrado, una puerta a otro mundo. Hoy, cuando el agua está tan clara que puedes ver el fondo de roca y arena a 30 metros, entiendes por qué esa gruta despierta tanto asombro y fascinación en quienes son lo suficientemente afortunados como para visitarla.